¿Qué opinas de la gente que critica a la ciencia por la creación de armas como la bomba atómica? Que son profundamente ignorantes. Son profundamente ignorantes no solo de la ciencia, sino de la historia. Cuando Einstein firma la carta sugiriendo la creación de la bomba atómica al presidente de los Estados Unidos, me parece que todavía era Roosevelt, sí, claro, todavía era Roosevelt, lo hace entendiendo que la Alemania nazi avanzaba hacia la construcción de su propia bomba atómica. Y que si la bomba atómica la hubiera tenido la Alemania nazi, nosotros no estaríamos aquí hoy, ni tú ni yo. La creación de la bomba atómica era inevitable. La ciencia no hizo la bomba atómica como vamos a inventar algo totalmente nuevo. La ciencia utiliza la tecnología utiliza el conocimiento científico para hacer cosas así. Pero es inevitable. No hay forma de aprender a manejar el hierro, a fundir y forjar el hierro sin que acabes haciendo cuchillos y puñales. No hay forma de crear un explosivo eficacísimo para trabajar en las minas que no se acabe usando para la guerra. Y no hay cosas que se hagan para la guerra que no acaben usándose también para la paz. Y te pongo, por ejemplo, la microminiaturización o el radar o numerosas armas o métodos que han nacido para los enfrentamientos bélicos y que luego se traducen en beneficios para la sociedad civil y para la sociedad en paz. Pero hacer la bomba atómica era necesarísimo. Tenerla antes que Hitler era urgente. Nadie sabía cómo iba a salir la guerra. Es que claro, la gente mira ahora hacia atrás, a 1944-45, y piensa que estaba todo decidido. Hasta 1944 no se sabía quién iba a ganar la guerra. No es sino hasta que la Unión Soviética empieza a avanzar efectivamente hacia el oeste, y se hace la invasión de Italia por un lado y la invasión de Normandía por otro, que empieza a pensarse que podría perder la guerra Hitler. Pero no se sabía. Entonces todas las armas eran útiles para eso. Luego, el hecho real es que las bombas atómicas las tienen 8 o 9 países. Y es inevitable que las tengan. La ciencia no las hizo. Las hizo la tecnología y las hizo la política utilizando el conocimiento científico. Pero el problema no es de la ciencia, el problema es de la política. El problema es de los gobiernos, el problema es de la forma en que manejamos las cosas como sociedades. Pero decir desde la tranquilidad y la longevidad y la seguridad que te ha dado la ciencia, que la ciencia es incorrecta porque estuvo también detrás de la bomba atómica, es cerrar los ojos a una realidad enormemente compleja donde esas decisiones no se toman con la mano en la cintura, ni se toman voluntariamente, ni se toman con la tranquilidad que tiene quien desde su poltrona lo critica, pensando que debió haberse dejado ganar a Hitler la guerra, que debió haberse dejado ganar a Japón, que Japón fue en muchos sentidos incluso más brutal que Alemania en su área de influencia, pero estamos menos informados de esa área de influencia porque se mira más hacia Europa de lo que se mira hacia Asia. Pero tú pregunta en Filipinas, tú pregunta en China, tú pregunta en Corea cómo fue la ocupación japonesa y te pueden contar historias de horror que te dejan temblando. Entonces, siento que hay una profunda ignorancia de la historia, y hay una profunda ignorancia de cómo funciona el conocimiento humano, y hay una profunda ignorancia de cómo la política y la sociedad utilizan el conocimiento científico para bien o para mal, pero que eso no es culpa del conocimiento científico. Tú puedes inventar el martillo, alguien lo puede usar para construir bonitas casas y otro lo puede usar para hundirle la cabeza al vecino. Eso, ninguna de las dos es culpa ni logro tuyo, tú solo inventaste el martillo.